espectacular. Mejor cosa no se les podría haber ocurrido. Para mí es Yo, un chino, Carlos, y para mucho productor que nos está preguntando no, no, también, bueno, pero bueno, vos lo a vas a ver, explicar para si que vos todos no los tenés la productores salgan capacidad de, corriendo a invertir en claro, si esto. vos no tenés la capacidad de entenderlo, es un problema tuyo, Silvio. ¿Qué querés que te diga? Esto es para mentes privilegiadas, mentes que Tenés están en la razón. cima del poder, Silvio. No es para nosotros. Parece joda, la verdad es que parece joda, Silvito. Yo te preparé una placa en donde vamos a tratar de explicarlo. Vamos a tratar. No quiere decir que lo logremos, Si vos pero no vamos te a tratar tenés de fe, explicarlo. imagínate yo desde acá. Voy a Este, hacer todo el esfuerzo para prestar atención bueno, y ver vamos si a puedo ver, porque empezar a todavía, hacer negocios financieros con todo esto. todavía además falta que salga bien clara la norma, porque lo que salió es un comunicado. La Sí. norma teóricamente debería salir por estas horas. Pero en principio, en base a este comunicado, si ahí Maxine está poniendo la placa, te cuento. Primero, lo que tenés que tener en cuenta es que pareciera que es exclusivamente para soja, ¿no? Segundo, que es únicamente vigente hasta el 31 de agosto también. Tercero, y no menos importante para mí lo clave de todo esto, es que el productor cobra en pesos, por lo tanto no hay que olvidarse nunca de eso. De manera tal que el productor va a seguir cobrando en pesos los mismos pesos que venía cobrando hasta ahora, de acuerdo a este régimen. Es decir, por ejemplo, ayer se pagaron 49.400 pesos la tonelada de soja. Esto en dólares oficiales, que está a 130, son 380 dólares por tonelada. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. Pero vos cobrás 49.400 pesos. Entonces el gobierno, ¿qué te dice? Para mejorar tu ingreso, vos agarrás esos 49.400 pesos, el 30% son 14.820 pesos y el 70% son 34.580 pesos. Los agarrás, los partís de esa manera, vas con los 14.820 pesos y podés comprar dólares. ¿A qué tipo de cambio? Al tipo de cambio del dólar solidario o el dólar tarjeta, si Ujú. querés. Está en 240 pesos. Entonces vos podés comprar dólares ahí y te quedás con 62 dólares. ¿Sí? Es el 30% ese. Esos 62 dólares, no termina ahí la historia, vos lo tenés que producir, lo tenés que hacer valer. Y para hacerlos valer, te das vuelta y los vendés al dólar en MEP o al contado con liqui y te dan Sí. entonces el tipo de cambio de 323 y eso te permite tener 19.966 pesos, es decir, transformar los 14.820 que cobraste en 19.966 después de pasar por el contado, por el dólar solidario y por el contado con liqui o el dólar MEP, como lo quieras vender, es tener que comprar y vender. Y el 70% restante tenés que hacer un plazo fijo en pesos que se ajusta por el tipo de cambio oficial y ahí es un problema tuyo si confías en que el gobierno te va a dar un día algo a cambio. No, pero ahora Pero bueno, Silvina Batakis dijo que va a haber tasas bueno. más atractivas para poner plata a plazo fijo, para que la gente ahorre en pesos, No, Carlos. no, pero este plazo fijo es ajustado por el tipo de cambio, no por la tasa. A Acordate, tipo de entonces, cambio oficial. claro, tipo de cambio oficial. Entonces, vos tenés, por un lado, te hiciste de 19.966 pesos con el famoso 30% con el cual compraste un tipo de cambio y vendiste a otro, y un plazo fijo si querés o te quedás con los pesos. En definitiva, a moneda de hoy, te transforman el precio de la soja de 49.400 después de hacer todo ese circo en 54.546 pesos, es decir, unos 5.000 pesos más. Ujú. ¿Eso qué significa? Bueno, que si lo haces al tipo de cambio oficial, a 130, después de hacer toda esa operatoria, te quedan al tipo de cambio oficial 40 dólares más que los 380, te quedan 419. Ahora, después de toda esta ingeniería, vos además tenés que considerar que por cada ingreso y egreso de plata del banco, porque todo esto tiene que ser vía bancaria, por supuesto, tenés que pagar el impuesto a los débitos y el impuesto a los créditos, tenés que pagar comisiones, tenés que pagar un montón de cosas y además falta que te digan cómo vas a justificar vos para demostrar que la plata que hipotéticamente vas a meter en este sistema es plata que viene de la soja. Porque si no vamos a ir, podés ir al banco con X plata y decir, mira, esto es de la soja.
Y bueno, el banco te pedirá, me imagino yo, un montón de referencias para justificar. Un mamarracho, Silvito, ¿qué querés que te diga? Un verdadero Más fácil, mamarracho. más sencillo no había. Sí, por supuesto, pero no lo quieren. Por supuesto, Claro. pero no lo quieren. Eso es claro, evidentemente no lo quieren. Y cuando veamos, no sé cómo estamos de tiempo, cuando veamos los volúmenes negociados, Silvio, te vas a dar cuenta que un día como ayer se negoció mucho. Y no hay ese famoso proceso de que estamos guardándonos Ahí las vamos a reservas. ver justamente, mira, ahí Ahí lo vamos a estamos ver, mira, viendo, mira. ayer se negociaron 120.000 toneladas de soja, 60.000 de trigo y 205.000 de maíz. Son los datos oficiales. Y ayer salieron varias cosas en particular. Primero, 49.600 la soja, 40.000 el trigo, 28.600 el maíz y por primera vez en muchos días y en semanas, te diría yo, los tres productos quedaron por debajo de la capacidad teórica de pago. Sabes que ayer hubo una recuperación del mercado internacional, consecuencia del informe climático de los estados de los cultivos que hizo el USDA el día anterior. Pero más allá de eso, bueno, el dólar MEP subió, el dólar blue por supuesto también subió, Ujú. pero más allá de eso, el otro dato significativo, lo vas a ver en la otra placa, es que se ha logrado un nuevo récord. Ya el productor no cobra el tercio del valor internacional de la soja, ahora cobra el 25%, es decir, un cuarto del precio internacional de la soja. Está cobrando 153 de los 612 a los cuales está exportando la soja. En el trigo está cobrando apenas el 30%, según el Ministerio de Agricultura. El trigo argentino vale $410 en el mundo y al productor le pagan 123. Y en el caso del maíz, que lo vamos viendo en la comparación de las diferentes placas, le pagan $88 la tonelada de los 269 que vale el maíz en el mundo, es decir, el 33%. Bueno, después tenés la última, creo yo, no estoy medio perdido con las placas, pero si va la última, es la de los registros de exportación que prácticamente no se mueven. Eh, es todo realmente muy preocupante, Silvio, porque nadie, por supuesto, va a vender incentivado con este incentivo, más allá de lo que tenía previsto vender. Y esto no sirve absolutamente para nada, ni al gobierno le va a servir para nada, ¿no? Ese también Sí, es otra realidad. Lo que probablemente les sirva es para mostrar a algún sector, vieron, le estamos dando cosas y siguen sin vender. Y eso la verdad es que no es cierto. Eso la verdad es que no es cierto. Pero bueno, hay sectores que creen en lo que dicen algunos referentes del gobierno o algunos comunicadores del gobierno. Y veremos qué pasa, ¿no? sí, lo que preocupa es lo discursivo también en un momento donde se van haciendo mucho más turbulentas las aguas por estas horas, justamente por este tema, lo discursivo que parte desde la cabeza del gobierno, ¿no? Esto es lo preocupante, por No, lo que claro, derrama en el resto y en sus seguidores sobre todo, y en un contexto que además le agrega Palermo a todo esto, ¿no? Con lo cual se exacto, tensa exacto. mucho más la situación social, Pero yo lamentablemente espero por que, estas horas. yo espero que no, los productores, sobre todo, Silvio, no acepten la provocación. Lo que pasa Tal es que cual. yo entiendo que la provocación es muy fuerte e incluso quien menos debería provocar, que es el presidente de la República, que debería hacer todo lo contrario, que debería llamar a Sí, sí. pacificar y demás, está todo el tiempo incentivando la violencia prácticamente. Tal cual, porque la violencia parte de la palabra, Carlos, y en un momento tan Exacto. difícil para todos los argentinos hay que cuidar mucho la palabra, sobre todo cuando uno No, es y el además, principal en referente de un la país, sociedad argentina. claro, en un país donde vos tenés un presidente que con sus políticas ha llevado a un nivel de pobreza, creo que yo pocas veces visto, salvo en la crisis del 2001, en donde estábamos por encima de esto, pero donde ya tenemos 50% de pobres, no podés incentivar de esa manera, decir que hay un sector que te está, entre comillas, perjudicando, cuando claramente es el único sector que sigue poniendo plata para toda la sociedad y que después, bueno, que los administradores de la política hacen lo que quieren con ella. Yo sigo pensando en que todavía siguen sin explicarle claramente a la sociedad qué están haciendo con los dólares que ingresan. Este año, en el primer semestre, en los primeros 7 meses, ingresaron más dólares que nunca. El año pasado fue igual. ¿Y por qué no corrigen algunas cosas que tienen que ver con el ingreso de dólares a la Argentina, que siguen beneficiando a determinados sectores? Y le siguen pegando a los productores de diferentes maneras, inclusive no solo con esto, sino con el tema de las semillas, con todo lo que estamos viendo por estas horas, y realmente es preocupante. Por suerte, me parece, espero, deseo, que en algunos temas el Congreso se haga valer, pero la verdad es que es preocupante, es preocupante. Es que el Congreso justamente es una de las patas más flacas en este análisis
teniendo en cuenta lo poco que ha trabajado durante este año, y vamos camino, como decíamos ya los días anteriores, ¿no? A un año electoral. El año que viene será un año electoral y sabemos qué es lo que ocurre en el ámbito legislativo cuando aparecen años electorales. Prácticamente allí no se trabaja, no se sesiona, con lo cual, obviamente, todo lo que está pendiente desde el punto de vista legislativo, donde se escucha además la voz del pueblo, en definitiva, no es receptivo más que en los medios de comunicación, ¿no? El Congreso tendría que trabajar más en el ámbito legislativo y no tanto en los medios de comunicación, como se ve a legisladores permanentemente ya hacer campaña adelantada en ese plano, ¿no? Es Y una muchos de pena. ellos también provocando, ¿no? También de alguna manera incentivando al enfrentamiento. A mí lo que me preocupa es que están jugando con fuego y no se dan cuenta. O sí se dan cuenta y bueno, porque acá después, eh, independientemente de quien sea que asuma el gobierno, no la va a tener nada fácil, no es que va a venir un mago, ¿eh? Aquella historia del mago que venía ya la aprendimos en el No 2015, me existen parece. más magos, Carlos, ya eso lo tenemos bien asumido. Acá el problema es que lo que puede llegar a derivar una complicación mucho más profunda de la que tenemos en el plano económico, en el plano social, obviamente, es que partís de un techo alto de pobreza, cosa que antes no ocurría en la Argentina cuando tenías este tipo de cimbronazos, ¿no? Exacto. Por eso te decía, es decir, cuando vos llegás a estos niveles de pobreza, de marginación y demás, tenés que irte hasta el año 2001 para encontrarlos, y todos sabemos lo que pasó en el 2001 después. Este, por eso es que a uno le preocupa que desde el poder se incentive el enfrentamiento en lugar de clarificar. Y creo que del otro lado lo que se debería hacer también es clarificar mucho más de lo que se está clarificando. Lo que pasa que también, bueno, las entidades están dentro de sus propias internas, es decir, lo mismo que lo hablábamos días pasados con algunos dirigentes, y creo que lo hicimos públicamente, así que lo puedo decir, ellos me decían, estamos haciendo lo mismo que cuestionamos, es decir, peleándonos entre nosotros, Ujú. dividiéndonos, y esto también le hace daño al sector, ¿no? Porque hay algunos burcas que la verdad que vos lo ves lo que escriben o lo que dicen y decís, callate la boca porque con eso no estás ayudando, sino que estás haciendo todo lo contrario, que es provocando. A veces provocando a gente que no tiene, lamentablemente, porque tenemos que asumirlo como país, la capacidad o la racionalidad de pensar bien, no como pienso yo o como pensás vos, sino simplemente de pensar bien, de pensar con lógica. Hay mucha gente que no está en condiciones de hacerlo porque no ha tenido oportunidades en la vida y porque además hoy su única preocupación es ver cómo sobrevive, ¿no? Entonces, Ujú. basta que le digan el enemigo es aquel para atacarlo, y no razona demasiado si tiene razón o no tiene razón. Carlito, es un placer, como siempre. La verdad que hemos compartido un lindo momento y además hemos puesto allí en pantalla este jeroglífico que seguramente no va a funcionar, que no va a ser tomado por los productores como una herramienta para vender de forma anticipada. Yo creo que hubiese sido casi difícil de entender que el productor se lance a vender teniendo en cuenta la idiosincrasia del productor y en la forma que va suministrando la venta de sus productos para ir cumpliendo y llegar a las diferentes postas que se plantean en el año, porque sabemos que el productor cosecha una vez por año y después tiene que prorratear todo ese ingreso durante todo el año, cumpliendo diferentes etapas, comprar insumos, pagar impuestos, pagar Y además salarios y vivir, ¿no? hay otra cosa que no se puede perder de vista. Gran parte de la soja, que puede estar guardada, es cierto todavía, es de la gente que cobró los alquileres. Es de los dueños de campos que cobraron los Mm, alquileres en soja, y para el dueño del campo, ese alquiler que cobra muchas veces es el sueldo que va administrando mes a mes. claro. Eh, También hay que tenerlo en cuenta. Por eso te digo, hay un gran, no sé si desconocimiento del quien hace estas barbaridades. Yo creo que el problema está en quién se las deja hacer, porque quien se las deja hacer está rodeado de gente que conoce. Mañana tenemos un día más acotado, vamos hasta las 9, pero estás ahí en grilla, así que te vamos a estar molestando, porque además Nacho Iriarte nos va a estar acompañando aquí en el estudio móvil tempranito, y después, si estás, te enganchamos. Decirle a Nacho que hay gente que lo está esperando por acá. Bueno, mirá, mañana podemos hacer un ida y vuelta con vos y Nacho, porque va a estar acá, cosa que a Nacho le cuesta, pero bueno, hace una excepción por Palermo. Mira, y te regalo esta postal para la despedida, cielo gris, los nubarrones se van juntando otra vez en el cielo de Buenos Aires, que promete lluvia otra vez,
como ocurrió durante la madrugada, ¿eh? Para que te dé envidia, acá está muy lindo, la temperatura es buena estos días. Mira, Solo tenemos un problema, Silvio. Ya están anunciando, yo no lo puedo creer, ya están anunciando reducciones en el gas, en el uso del gas y la electricidad mira, a partir de septiembre-octubre. 15% para toda Europa y bueno, España y Portugal porque tienen un sistema distinto, 7-8%. Pero bien. ya está confirmado, los rusos abren y cierran la Bajan la canilla. palanca. Sí, Claro, van a tener que acá empezar a replantear en serio la matriz energética allí. ajá, ujú. Pero ya está confirmado, ayer lo anunció la Unión Europea. 15% de reducción tiene que haber del consumo de energía a partir del mes de septiembre. Abrazo grande, Carlitos, gracias como siempre, ¿eh? Listo, hasta luego. Carlos Echepar en la mañana de Mercado Visión. Hacemos una breve pausa desde aquí. Regresamos en un minuto esperando también por las ventas en el mercado agroganadero de Cañuelas. Se va abriendo la mañana, lentamente va amaneciendo, cielo cubierto, esperando por la gente. Todavía no abrió oficialmente las puertas Palermo para este día miércoles, donde va a haber también mucha expectativa por lo que ocurre en la pista central, aquí en un rato nada más, con el ternero Angus y la hembra Hereford y Paul Hereford. Pausa breve, ya estamos.